Saben, hermanos, que yo titulaba esta palabra "Algo tenemos para dar". ¿Cuántos creen que algo tienen para dar? Si era el que está a tu lado, algo tenés para dar. Siempre algo tenemos para dar. Y saben que PDF, plataforma de formación, a lo largo de mi vida, desde el primer día que sentí que Dios me llamó con amor, que Dios me trajo desde las tinieblas a su luz admirable, desde ese primer día tuve la necesidad, la urgencia de entrar en este proceso de formación. Si bien mi corazón anhelaba el conocer su palabra, si bien había una urgencia en mí, una necesidad por conocer, por aprender más de su palabra, quería conocer a aquel que me había llamado, a aquel que me había rescatado, aquel que había comenzado a transformar mi vida y mi familia. Quería interesarme más por Él, por ese Dios vivo. No solamente me alcanzaba eso, sino que comencé a entrar en un proceso de formación en todas las áreas de mi vida. Y eso significaba morir a mí mismo, como decía nuestro pastor el viernes. Eso significaba a que mi agenda esté conectada con Él, a que mis tiempos estén conectados con Él, alineados con Él. Necesitaba y estaba entendiendo lo que Juan el Bautista expresó cuando preparaba el camino para el Cordero de Dios en la tierra. Es necesario menguar para que Él crezca. Comenzaba esta palabra a tomar vida, a hacerse carne en mí. Y pude comenzar a entender un montón de estas cosas. Empecé a entender, cuando empecé a morir a mí mismo, que mayor no es el que está a la mesa, sino el que la sirve. Y eso comenzó a apasionarme. Comencé a buscar cada día más a Dios y a rendirme en este proceso de formación, de permanecer siempre cerca de mis pastores, de mis líderes, de aquellos que estaban encendidos en el fuego del Señor, que están encendidos. Quería más. Este proceso de formación, esta plataforma de formación comenzó a gestarse en mi vida. De tal manera que comencé a renunciar a todos mis deleites, a todas mis pasiones. Comencé a que mi agenda sea la de Él. Comencé que mis días comiencen a ser rendidos a sus pies. Que mi vida, seguramente como a cada uno de los que estamos acá, hay un montón de cosas que les gusta hacer. A mí me gustaba mucho ir a la cancha. Yo jugaba a Chicago y yo siempre estaba ahí. Y pase lo que pase, estaba ahí en la cancha y era mi pasión. Bailaba la murga. Me gustaba mucho bailar la murga y llegaban los sábados y domingos y yo estaba ahí bailando, y cinco bailes acá y 5 allá. Pero este proceso empezó a crecer en mí. Comencé a morir a todas esas cosas. Comencé a decirle: Señor, yo quiero más de vos. Quiero que realmente tu poder se forme en mi vida. Quiero ser un reflejo de tu gloria. Quiero ser testigo de lo que vos hiciste en mí. Y comencé a dejar mis deseos de lado para enfocarme en las cosas de Dios y para dejar que Dios sobre en mí, para dejar que esa buena obra de la cual Pablo comienza diciéndonos que Él comenzó a que se perfeccione en mi vida, pero yo comencé a dejarle ese lugar al Señor. En este proceso de gloria, de ser formado, entendí de que yo ya no tenía el protagonismo, de que el protagonista era Él en mi vida. Eso fue todo lo que entendí de Él. No quería en ese tiempo o ahora mismo quizás entender muchas más cosas, porque a veces hay cosas de Dios que no las vamos a entender nunca, hermano. Pero solamente abrí mi corazón al Señor y le dije: Padre, haceme a tu imagen y a tu voluntad, pero verdaderamente, no a medias. No quería solamente darle una parte de mí.
Quería entregarme al Señor por completo. Quería decirle al Señor que obre en mi vida. Y saben, hermanos, una palabra que quiero compartirles en esta noche, que espero que Dios le hable a su corazón, a su alma y a su mente. Quiero que me ayuden a buscarla. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Cuando la tiene me dice amén. Dice así, si los chicos la pusieron en la pantalla, léalo conmigo. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un pilar en mi vida, una palabra que me traspasó, una palabra que realmente sacudió mi vida de una manera extraordinaria. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ella es viva, es eficaz, es poderosa, es fiel, es lumbrera nuestro camino. Señor, ella es soltada en esta hora y creemos, Señor, de que cumple el propósito para lo cual es enviada, que no volverá vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pero tú, le dice Pablo a su hijo amado Timoteo, esta es una palabra de contraste en contra de las personas que se mencionan en los capítulos anteriores. Pablo le escribe a su hijo amado en la fe. Aunque otros se desvían a las fábulas, Timoteo debía estar aún más dedicado a hacer lo que Dios quería que hiciera. Debía hacerlo más dedicado, no más desanimado, a pesar de que muchos se alejaban, de que muchos se quedaban. Cuando más determinados se vuelvan los hombres para despreciar las enseñanzas de Cristo, más celoso deben ser los ministros consagrados para afirmarla, y más arduo sus esfuerzos para conservarla completa, escribía Calvino. Era precisamente lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo: sé sobrio en todo. Timoteo no podía cumplir con su ministerio a menos de que mantuviera una cuidadosa atención, siendo sobrio en todo. Otras versiones dice, por ejemplo, Dios habla hoy, conserva siempre el buen juicio. La Nueva Versión Internacional dice, sé prudente en todas las circunstancias. Timoteo, con esta actitud, debía cumplir este encargo que le había dado su padre en la fe. Pero tú, sé sobrio en todo. La palabra empleada expresa la idea de ser libre de la influencia perversa. Y en este contexto sugiere que Timoteo debía mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas de aquellos que tenían deseos engañosos y que se apartaban de la verdad como nada en ese tiempo. La orden era que él debía llevar una enseñanza equilibrada de la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo. Lo segundo que Timoteo le dice, que Pablo le dice a su hijo Timoteo, soporta las aflicciones. El apóstol, al decirle soporta las aflicciones, le estaba advirtiendo a Timoteo que tendría que soportar sufrimientos por predicar la palabra de Dios en los últimos días. Lo que le estaba diciendo era también que el ministerio era como la vida. Hay aflicciones que seguramente pasaremos. Quizás para algunos este es un pensamiento inquietante porque pensaban que el ministerio sería una experiencia siempre una mejor que la otra. Que de hecho es así, hermanos. Hay infinidades de bendiciones maravillosas que nos encontramos, nos alcanzan a lo largo de nuestra vida en Cristo. Pero también Pablo necesitaba sincerarse con Timoteo y decirle que iba a haber aflicciones. Soporta las aflicciones.
haz obra de evangelista. Esto implica que Timoteo no estaba particularmente dotado como evangelista, pero aún así tenía que cumplir fielmente con esa obra como predicador de la palabra de Dios. Timoteo había acompañado a Pablo en su predicación del Evangelio a lo largo de su ministerio, de la enseñanza. Por lo tanto, sabía exactamente a lo que el apóstol se estaba refiriendo con esta exhortación. Nosotros también lo podemos descubrir si leemos el libro de los Hechos, la información que tenemos, donde han quedado recogidos sus viajes misioneros y la forma en la que él predicaba el Evangelio en las nuevas ciudades a las que llegaba con la intención de formar iglesias locales. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Por lo tanto, Timoteo no debía centrarse exclusivamente en enseñar la palabra a los creyentes, sino también que tendría que alcanzar a los incrédulos con la finalidad de entender el reino de Dios, por medio de la formación de nuevas iglesias en áreas donde todavía no existían. Debía cumplir con este ministerio. Lo cuarto, cumple tu ministerio. La palabra griega, el significado de ministerio, significa servicio. Cumple este servicio. Por lo tanto, Pablo está exhortando a Timoteo para que acabe todo el servicio que le es encargado, que le ha sido encomendado y dedicado en sus mejores talentos. Cumple tu ministerio, no dejes nada sin hacer. Mis amados y queridos hermanos, iglesia, en esta noche, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. A todos se nos fue encomendado tal misión, amén. Jesús mismo es el que deja este mandato primeramente a sus discípulos. Lo podemos ver que en Mateo 28, 18, 19, 20. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora me encuentro con quien en el último tramo de su carrera, en el final de su camino, de quien sus hechos sin dudas hablaron más fuerte que sus palabras, quien ya con frío, seguramente con hambre también, detrás de esa reja, en una triste prisión, por la causa que amaba, escribiéndole a su amado hijo de la fe, Timoteo: Timoteo, por favor, Timoteo, sé sobrio en todo. Timoteo, mantente alerta. Hijo amado, no te duermas, porque seguramente van a ir por vos también. Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, que la misma no te cautiven, no te detengan, no te oprimen, que no te dominen. Dios es bueno, hermano. Timoteo, seguramente ese consejo no le alcanzaba, seguramente ese consejo no le era suficiente para él, porque sin duda la opresión es mucha, la carga que tenía en ese momento quizás sea mucha, de la cual no podía soportar. Si bien Jesús escribía de que no íbamos a llevar más carga de la que no pudiéramos soportar, pero eso lo sabemos nosotros, que hoy podemos leerlo. Quizás él en ese momento no había podido leerlo. Pablo le dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pero quien no había escuchado esto, su carga seguramente se hacía insostenible. Timoteo, soporta las aflicciones. Y me quiero detener un poco acá, en esta parte de la palabra. Soporta las aflicciones. Pero ¿cuántos de nosotros nos pasó, nos pasa seguramente? Pero ¿qué pasa, pastor, líder? ¿Acaso no ves lo que me pasa? ¿Acaso no te das cuenta la realidad de mi vida? ¿Acaso no estás viendo que llego con lo último? La lucha con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mis hijos.
¿qué pasa? ¿No estás viendo mi realidad? Que a veces no hay un poco de pan, una leche en mi mesa. Pero es que no puedo. Se me hace cada vez más pesado seguir a Cristo. Nerón, soplando la espalda de Timoteo también para encarcelarlo, al joven predicador. Pablo, su líder, con quien él se sentía seguro, con quien él iba a todas partes a predicar el evangelio, ya no estaba a su lado para abrazarlo y para decirle: vamos, Timoteo, la obra fue encomendada y debemos cumplirla, pero ya no puedo. No está a mi lado esa persona referente a la cual yo puedo sostenerme. Pero si está el Señor y hay infinidades de promesas, sí, pero que también a veces necesitamos un Aarón y un Hur que nos levanten los brazos para poder ganar esa batalla. Timoteo se encontraba solo. Muchos se habían apartado, muchos que habían dicho seguir a Jesús y acompañar esta misión, la cual Pablo llevaba adelante, se habían quedado en el camino. Ellos sí estaban pagando el precio con sus vidas por predicar el evangelio. Timoteo se sentía totalmente solo, desesperado, como quizás muchas veces de nosotros, solo, sin saber para dónde ir. ¿Y pero cómo me saldrá? ¿Y pero qué voy a decir? ¿Qué es lo que van a pensar de mí? Y mira cómo está mi casa. Es que ya no puedo. Esto se me hace una carga insostenible. Capaz que Dios se equivocó conmigo. Capaz que no era para mí, era para otro. Era para el pastor, era para los líderes. El llamado es para todos. La comisión es para todas. Timoteo, sé sobrio en todo. Timoteo soporta las aflicciones. ¿Saben? Qué bueno que es Dios. Primeramente vienen estos dos consejos, estas dos herramientas gloriosas a la vida de Timoteo, para luego venir el mandato, la orden. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero es que nadie lo nota, que ya no puedo más. ¿Saben, hermanos? Podríamos decir: hasta acá llegué. Quise intentarlo, quise lograrlo, pero hubo algo que siempre me lo impide, hubo algo que siempre me detuvo a avanzar, y parece como que cada vez que quiero empezar, algo me detiene. Parece que cada vez que digo voy a empezar de vuelta, de cero, voy a servir a Dios, voy a entregarme, parece que algo me detiene. Dejaría un testimonio lo que el apóstol Pablo parece decir, que parecía pronunciado desde su lecho ya de muerte, el cual contendría probablemente sus últimas palabras escritas, el cual, si leemos toda la carta, encontraremos sus sentimientos de soledad. Se encontraba en Roma, solo, encarcelado, en una horrible prisión, tenía frío, y le pidió a Timoteo que le trajera su capa, además de pedirle sus libros, y especialmente los pergaminos. Que el apóstol Pablo le da a Timoteo dos consejos clave para llevar adelante su servicio. Que esto quede sellado en nuestros corazones. Que en el día de nuestra aflicción, que en el día donde más nos cueste, esta palabra quede sellada en nosotros. Seamos sobrios en todo. Soportemos las aflicciones. Luego, claramente, el pasaje sigue diciendo: haz obra de evangelista y cumple tu ministerio.
Haz obra de evangelista, quien juntamente con la tristeza y la soledad también escucharemos una nota de victoria a medida que Pablo le encargaba a su hijo en la fe, Timoteo, una tarea. Luego de haberle dicho que avive el fuego, luego de haberle dicho que nadie tenga en poco su juventud, luego de haberle dicho que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, luego de haberle dicho todas estas cosas, escuchamos a Pablo. Estaremos escuchando también lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, esta fue su palabra final para Timoteo y para nosotros. Timoteo, haz obra de evangelista, lo cual no era exactamente tal como la comprendemos en el día de hoy. En los tiempos de Pablo, un evangelista era un maestro, viajero, un misionero. El apóstol Pablo era un evangelista en este sentido. Y entonces le dijo a este joven predicador, a Timoteo, haz obra de evangelista. Y eso fue lo que había y lo que hizo Timoteo. El segundo consejo, la segunda herramienta poderosa que le da Pablo a Timoteo para llevar adelante su servicio: soportar las aflicciones. El primer mandato, haz obra de evangelista. El segundo, cumple tu ministerio. Pablo le dio una orden similar a Arquipo en Colosenses 4:17, y él mismo sabía lo que era cumplir con su propio ministerio, en cierto sentido. En Hechos 12:25, la primera orden que Pablo le da a Arquipo en Colosenses 4:17, decir: Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El apóstol Pablo sabía de lo que hablaba. Puede haber muchas razones por las que el ministerio, el servicio de alguien no se cumpla, y cada una debe ser seriamente combatida. No podemos permitir que nuestro ministerio, que nuestro servicio, el cual ha sido depositado en nuestras manos, en nuestro vaso de honra para el Señor, no se cumpla bajo ningún punto de vista. No sé cuál será, quizás lo que tengas que combatir en esta noche: el miedo, la incredulidad, las preocupaciones del mundo, el miedo del hombre, la crítica, el desánimo, los grandes pecados. No sé cuál será lo que impida, pero yo en esta noche quiero decirte que la palabra de Dios es clara. Tenemos en claro que si ponemos nuestro corazón en el Señor, lo que puede hacer con nosotros es extraordinario, es glorioso. Podemos entender de que si realmente nos entregamos en la presencia de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros es extraordinario. Sabemos que lo nuevo de Dios comenzó a manifestarse en nuestra vida, pero yo quiero darle lo que me fue revelado en esta palabra. Quizás antes de que te lo diga, quizás a vos también te fue revelado. Hay gente que por años se paraliza, se queda estática por temor, por vergüenza, por pensar que no sabe tocar ningún instrumento, porque no sabe danzar, porque no sabe predicar, y se siente como que excluida, como que viene y no encuentra su lugar, que no puede hacer nada dentro de la casa de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple tu servicio. Y esta palabra servicio se hacía eco en mi vida. Y decía: Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Cumple con tu servicio. ¿Cuál es el servicio que Dios te dio para que vos cumplas? ¿Hay algún servicio que Dios te dio para que vos hagas? Para que yo haga, para que yo cumpla. Y quizás por alguno de estos miedos, por alguno de estos fracasos que capaz que muchas veces, o por pensamientos, han llegado a nuestras vidas y nos han cautivado, por quizás alguna palabra que alguien soltó sobre nosotros y que no lo íbamos a alcanzar, que no lo íbamos a lograr, por haberle quizás prestado el oído al enemigo, de decirle que nosotros nunca íbamos a llegar a hacer nada, de que de nosotros nada podía salir bueno. Es para vos esta palabra. Es para esa persona que quizás hace años está con ese servicio
que quizás se apagó, ese ministerio que quizás no pudo llevarlo adelante y que por años está guardado en su corazón y no lo puede volcar por X, porque no encuentra su lugar, porque no hay lugar ni espacio para él, porque no sabe hacer nada de lo que aparentemente se hace. Pero Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple tu servicio. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? Cerrá los ojos un instante. Este es un momento para estar a solas con el Señor. Que no importe quién está a tu lado, cerrá tus ojos y pensá el primer día que te encontraste con el Señor. El primer día que llegaste a la casa de Dios y Dios te dio algo valioso. Dios depositó un tesoro en tus manos. Y vos te sentías feliz, te sentías gozoso, porque lo estabas llevando a cabo y lo estabas realizando con excelencia para Dios. ¿Qué fue lo que Dios puso en tus manos? El levantarte en las madrugadas y orar e interceder por los que hoy estamos acá predicando, por los que estamos llevando adelante este servicio, este ministerio, este congreso. ¿Cuál es el servicio que Dios puso en tus manos para que cumplas? ¿Cuál es el ministerio? El de cocinar en los encuentros, el de limpiar la iglesia y ya quizás no sentís esa carga que sentías antes. Déjame decirte en esta noche que Dios quiere encender tu ministerio. Dios quiere que nuevamente lo pongas a su disposición. Dios quiere usarte con poder, varón, mujer. Nada está perdido en las manos de Dios. Dios quiere que vuelvas a encenderte. Dios quiere que pongas tu ministerio, su servicio a su disposición. Dios quiere usarte. Dios quiere glorificarte. Quizás antes golpeabas la puerta de tu vecino y hoy ya te cuesta, hoy ya no lo haces. Antes le predicabas a alguien. Antes ibas y golpeabas las puertas. Antes ayunabas. Antes venías y estabas primero en la iglesia. Antes decías: pastor, líder, ¿qué puedo hacer? Y hoy ya no lo podés hacer. Hoy hay algo que te oprime, hay algo que te sostiene, hay algo que te detiene y que te impide realizarlo. Ese es el ministerio. Acá, hermanos, todos somos miembros del mismo cuerpo. Acá no hay nadie mayor que nadie. Acá el único Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro alfarero, es el Cordero de Dios. Acá todos somos iguales. Acá mayor es el que sirve. No sé cuál es el ministerio que Dios te encargó, te encomendó. El estar en la puerta y dejaste de hacerlo. El acomodar, el de ser un ujier, porque pensaste que no tenía el valor que quizás otros sí tenían. Eso es lo que hoy Dios quiere que vuelvas a encender. Sé sobrio en todo. Pero ya no puedo, sé sobrio en todo. Pero es que vos no sabés lo que me pasa a mí. Soporta las aflicciones. Haz obras de evangelista. Cumple tu ministerio. Ponete de pie donde estás. Cerrá tus ojos. Esta es una noche especial. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. No es en vano que hayas apartado este tiempo para encontrarte con tu Hacedor, con el que te llamó, con el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el día que Dios preparó para vos y para mí. Es el día que Dios quiere que te despierte, que me despierte, para encenderte. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿Cuál es el servicio que Dios entregó en tus manos? Y hoy no lo podés llevar adelante. ¿Saben qué lindo que se ve cuando todos los dones están funcionando? ¿Saben qué extraordinario que es eso?
Poder compartir con tu hermano al lado en el servicio, que te venga y que te abrace y que te diga: estuve orando por vos. ¿Saben qué lindo que es? Que te llamen y te digan el de G a medio. ¿Cómo es el título de la palabra? Qué lindo es que te saquen una foto, que esté ahí en la puerta acomodando. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el servicio que Dios puso en tus manos? Es eso el que tenés que cumplir. No queramos inventar otra cosa. Pero ¿cuál es el ministerio que Dios puso en nuestro corazón? Que dejamos que eso se apague por las circunstancias de la vida. ¿Saben? A lo largo del camino, de este corto camino que llevo con el Señor, prometí serle fiel a Dios hasta el final. También tuve que ser sobrio en muchas cosas. Y seguramente, como yo, muchos de ustedes han tenido que soportar aflicciones. ¿Quién no? Pero hermanos, una cosa que nace desde el corazón de Dios: no dejemos nunca, pero nunca, de hacer obra de evangelista. Es lo mejor que podemos hacer, entregar nuestra vida al servicio de aquel que vive, de aquel que reina. Nunca, pero nunca dejemos de cumplir con nuestro ministerio. Si estás acá en esta noche, es porque Dios depositó un servicio en tus manos. Es porque algo para Dios tenés que hacer.